Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo y luego pasaremos a Corintios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Evangelio de la Gracia. Todos nosotros somos el resultado de que el Evangelio llegó a nuestras vidas. Un día alguien nos predicó, alguien nos compartió la verdad, y nosotros, guiados por el Espíritu Santo, de una manera milagrosa, que nosotros no podemos explicar cómo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios se revela a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar aquel Evangelio que trae transformación, que revoluciona la vida. Dios se ha manifestado al hombre por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo hemos venido mencionando en otros temas anteriores, Dios está interesado en la salvación de todos los hombres. Dios está interesado en la salvación de todos los hombres. Amén. Que de allí todos los hombres van a ser salvos, ya es otra cosa. Pero Dios ama a toda la humanidad. Hay muchos textos bíblicos que sostienen esta verdad, este principio tan elemental en la vida del cristianismo, en la vida del cristiano. Que Dios ama a todos los humanos. Por mencionarle uno, Juan 3:16, el más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. De manera que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia, es para todos. De ahí que todos van a ser salvos, eso no es cierto. El deseo de Dios es que los hombres que los hombres se arrepientan, que los hombres reaccionen positivamente respecto a ese mensaje de la gracia. Pero lamentablemente no todos van a ser salvos. Eso solamente lo sabe ¿quién? Dios. Solo Dios sabe quién y quién no va a ser salvo. Dios es soberano. Usted dirá: ¿y si yo no soy salvo, pastor? Yo no lo sé. En el sentido de estrictamente hablando de la palabra salvación, estamos en un proceso. ¿Somos salvos? Amén. ¿Somos salvos? ¿Cuántos creen que son salvos? Amén. Somos salvos. Yo soy salvo. Yo hablo por mí, no hablo por mi esposa, ni hablo por usted. Yo soy salvo. Lo sé. El Espíritu de Dios que mora en mí me da testimonio que yo soy salvo. Si yo me muero ahora, yo sé que me voy con Cristo. Es lo que yo creo, es la convicción que tengo. Pero si hablamos en función de los demás, si tuviésemos que decir algo respecto a la salvación de los demás, lo que yo podría decir es que por sus frutos los conoceréis. Pero de ahí a decir con certeza que fulano es salvo, en ese sentido no. Usted aceptó a Cristo, yo doy por hecho, doy por sentado que usted es salva, que usted es salvo. Amén. Pero al final, hermano, al final eso lo sabe solamente usted y Dios. Usted y Dios.
Si hay duda de la salvación en su alma, en su espíritu, en su mente, en su pensamiento, pídale perdón a Dios. Y si es que realmente no ha tenido un encuentro con Jesucristo, pídale que Él venga a su vida. Pero no viva un engaño, porque va a ser el engaño que le va a costar, hermano, toda la eternidad en el infierno. Así que el evangelio de la gracia es para todos, pero no todos van a ser salvos. Para ello, para que eso se diera, Dios entregó a su único Hijo, Jesucristo, para que por medio de su sacrificio, muerte expiatoria y resurrección se abriera un periodo de gracia. Un periodo de gracia en el que todos, absolutamente todos, tengamos la opción de tomar una decisión. Porque Dios no te va a imponer nada. Dios no te va a imponer el evangelio, como hacen los comunistas, como hacen los islámicos. Bueno, no todos los musulmanes son radicales, pero la mayoría de ellos imponen. No, Dios no dijo, vas a ser salvo porque yo quiero que seas salvo y punto. Yo no creo eso. No lo creo. Aunque Él quiere que los hombres sean salvos, Él no impone aquello. Por eso Él envía a Jesucristo, para que por medio de su muerte y de su resurrección, el mensaje llegue a las personas lo escuchen y tomen esa decisión. Ahora, la pregunta es, pero si yo estoy muerto en mi delito y pecado, ¿cómo un muerto puede reaccionar ante un mensaje? Ahí está el milagro, ahí está la misericordia de Dios. Que Dios, de alguna manera, de la que yo no puedo explicarle porque no tengo una respuesta para ello, Dios de alguna manera, no mística, pero misteriosa y gloriosa, se ha manifestado a cada uno de nosotros. Yo soy de los que creo que Dios, hermano, primeramente interviene en nuestras vidas, directamente, de alguna manera. Y esa condición de muerte, Él nos saca de allí y nos da una oportunidad. Amén. Para que le sigamos o continuemos en nuestro momento. Pero Dios no dice que, bueno, te voy a imponer esto. No, yo no creo eso. Habrá algunos que no estarán de acuerdo conmigo, pero yo espero que respeten mi postura. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, pueden buscarlo, habla acerca de la resurrección. Escribe a la iglesia de Corintios, donde se habían infiltrado elementos dentro de la misma iglesia, elementos, personas que decían ser cristianos. Decían ser cristianos, pero sus hechos, sus actos y algunas cosas que andaban hablando decían todo lo contrario. Y entre esas cosas que era la razón por la que Pablo escribe esta carta, es que rechazaban la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Yo hablé en el culto pasado, en el culto de la resurrección acerca de eso, ¿se acuerdan? Y el apóstol Pablo hace una retórica, hace un recorrido, y él dice, oye, si Cristo no resucitó, entonces en vano es lo que estamos predicando. Vana es nuestra fe. Y seremos dignos de conmiseración de la gente. Pero él luego dice, pero resulta que Él, Jesucristo, realmente sí resucitó. Así que Pablo escribe esto en base y en función de que hay un grupo de elementos dentro de la iglesia, un estado de la iglesia, gente que se decía ser cristiana, convertida y salva, pero que no creían en la resurrección. Entonces Pablo al final dice, vaya, si esto es cierto, vana es entonces nuestra predicación. Pero Pablo dice, pero no es verdad. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por eso él escribe esta carta. Así que se habían infiltrado personas que estaban negando la resurrección. Pero quiero nuevamente hacer énfasis en esto, matizar si se puede utilizar el término, de que estaban dentro de la iglesia. No eran elementos externos,
lamentablemente, hermano, no es así. A veces hay cristianos que prefieren confiar en un mundano que en un propio cristiano. Eso es terrible. Entonces, ¿qué sucede? Que el problema no era afuera, sino adentro. Es decir, la Biblia no me da los detalles. No sé si eran parte del cuerpo administrativo de la iglesia. No sé si eran parte de la alabanza. La Biblia no me da los detalles. Pero todo indica que eran individuos que eran cristianos. Bueno, entre comillas. Que cantaban al Señor. Que hablaban en lenguas. Que oraban por los enfermos y se sanaban. Que evangelizaban. Que saltaban y gritaban. Pero ellos individuos, negaban la resurrección de Jesucristo. Entonces Pablo está preocupado porque esta herejía, si se le puede llamar herejía, esta situación estaba causando problemas en la iglesia. Entonces Pablo escribe a los Corintios en esta primera carta y le dice, no, Cristo resucitó. Él no está escribiéndole al mundano, le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a esos elementos divisorios de la iglesia y también le está escribiendo a la propia iglesia porque se habían infiltrado dentro de la iglesia. Ojalá, hermanos, que dentro de la iglesia nuestra no vea gente infiltrada. Gente que esté metiendo cizaña. Atención, muy peligroso. Una persona que hace eso, hermano, es muy difícil creer que es un verdadero cristiano. Entonces estos individuos decían, ¿qué resurrección ni qué resurrección? Yo no he resucitado. Oye, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Si tú cantas, tú alabas, te caes hasta patas para arriba, oras por los enfermos y se sanan, y tú dices que Cristo no resucitó. ¿Usted cree que pueden existir cristianos que dentro de nuestra iglesia, en pleno siglo XXI, actúen de esa manera? Yo creo que sí. Yo creo que sí, lamentablemente. Entonces, dentro de este contexto, el apóstol Pablo, y lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, les habla a los corintios. Ahora, lo que voy a tocar no tiene que ver porque Pablo en este texto bíblico no está hablando directamente de lo que yo sí voy a hablar ahora, pero quiero arrojar luz. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Por qué Pablo habla acerca de la resurrección? ¿Por qué el apóstol Pablo se refiere a esto? Creo que el domingo pasado hablamos ya de esto, así que no vamos a detenernos en ello. Lo que sí deja claro el apóstol Pablo es que lo que vamos a hablar tiene que ver con la resurrección. Amén. Pero directamente el texto bíblico al que vamos a basar la palabra no tiene que ver directamente con lo que voy a hablar. Pero tomo este texto bíblico porque aunque Pablo lo escribe en función de eso, tiene una verdad, un sentido de enseñanza y misionero tan profundo que debemos considerar. ¿Lo leemos? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces Pablo le dice a estos individuos y a la iglesia, a los que sí son verdaderos cristianos, que el evangelio que él les había predicado, que ellos habían recibido y en el cual él les exhorta que deben resistir, que deben retener para poder permanecer firmes en la salvación. Y que si no creemos en eso, no sé, todo lo que hacemos en vano. Es decir, hermano, lo que le está enseñando el apóstol Pablo a los que no creen en la resurrección es esto, casualmente. Ustedes dicen ser cristianos, dicen ser creyentes, pero en otras palabras Pablo le dice, ustedes no son nada. Ustedes no son cristianos, no son creyentes. Podrán ser cretinos y todo, pero no son creyentes. Significa que lo que están creyendo es en vano. Se lo dice a ellos y también se lo está advirtiendo a
a la iglesia sana, a los que son sanos. Y mucha atención, le dice a ellos, mucha atención. Porque si ustedes no aceptan la resurrección, vano es todo lo que hacemos. Pero resulta que Él sí resucitó. Lo primero que quiero tocar es que el Evangelio de la gracia tiene que ser predicado. Amén. El Evangelio no fue predicado por cualquier persona, por cualquier individuo. Dios no escogió a cualquiera, no, sino que nosotros, los que hemos sido redimidos, Dios nos ha escogido para que proclamemos el mensaje de salvación. Pero antes de nosotros ser escogidos, ¿a quién Él escogió? Pero antes de los apóstoles, ¿a quién Él escogió? A Jesús, correcto, gracias. Jesús fue el primer misionero. El mundo no tenía opción, no tenía oportunidad, estaban condenados en sus delitos y pecados. Todos iban a ser condenados a la eternidad sin Dios. Pero Dios, en su inmenso amor, envía a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Así que Él es el ejemplo de lo que usted y yo tenemos que hacer, predicar el Evangelio. Y fue lo que Él hizo. Amén. Hay un silencio tremendo aquí. Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo. Cuando usted conoció, cuando se le predicó y usted vino los caminos del Señor, vino porque era bueno. Porque su papá era pastor en el pasado, su abuelo, su tatarabuelo. Porque usted nunca fue a una fiesta, nunca fumó, nunca se emborrachó, nunca anduvo con mujeres. Por eso usted vino al Evangelio. No, porque aún bajo esa condición aparente de inocencia, usted era un pecador necesitado de Dios. Y cuando se le predicó, fue el Espíritu Santo de Dios quien habló y lo convenció de pecado. Amén. El Espíritu Santo no es que dice que ahora te voy a convencer a la fuerza, no, sino que Él vino, Él presentó todos los argumentos y lo sigue haciendo. El Espíritu Santo presenta todos los argumentos respecto al Evangelio, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Hermano, con semejante argumentación que el Espíritu Santo utiliza, ¿quién puede resistirse a la verdad? Pero hay gente que sí se resiste. Yo les he hablado a las personas y algunos me han dicho, no lo hagas, mira que eso es pecado, mira que te vas a estrellar, mira que aquello, mira que lo otro, y así me lo dicen. No, yo sé que es pecado, yo sé que no le agrada a Dios, pero es mi decisión. Yo digo, Dios mío, ya yo no hablo más. El Espíritu Santo viene y nos convence de esas cosas, nos deja hermanos sin argumento, pero aún así nosotros somos tan caradura que decimos, no, déjame, yo me quiero perder porque me gusta. Que Dios nos guarde, hermano. Amén. Y Dios nos confrontó. ¿Saben, hermanos? Ninguno de nosotros, mientras que estábamos en el pecado, éramos capaces de tomar una decisión por Dios. ¿Lo sabía usted de eso? Por eso es la importancia de hacer énfasis en esto. Usted está aquí no porque usted tomó una decisión. Dios tomó la decisión primero. Dios vino por usted. Y puso a alguien que le predicara. A través del Espíritu Santo. Y fue tan fuerte el mensaje que la mayoría, todos nosotros, todo el mundo lo sabe, que es verdad lo que se nos ha dicho. Pero no queremos cambiar. Ahí está lo terrible del hombre, del pecado del hombre. Que conociendo la verdad no quieren cambiar. Eso es terrible. Oye, hermano, yo veo que el fuego quema. ¿Yo por qué me tengo que acercar al fuego? Pero a algunos les encanta que el fuego los queme. Duele, pero me gusta. Me gusta, es sabroso cuando te quemas. El Evangelio tiene que ser predicado, hermano, anunciado por nosotros.
leíamos al principio, Mateo 28, 19, 20, Jesucristo da la orden: ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Pero aún en Hechos, antes de que Él ascendiera a los cielos, Él les ordena una vez más a ellos en el libro de Hechos. Jesucristo aparece en el libro de los Hechos. Hechos 1:8. Mire lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio tiene que ser predicado. Entonces Pablo nos dice a los corintios, repito, aunque el tema no está dirigido hacia ese punto, como yo lo estoy planteando, pero de paso él dice esto y yo lo tomo. Y él dice, además, porque claro, hermano, el evangelio que os he predicado. Él dice, hermano, el evangelio que os he predicado. Pero antes de predicar el evangelio, ellos eran unos perdidos. Estaban perdidos, andaban en el mundo, muertos en sus delitos y pecados. Entonces Pablo dice, el evangelio que os he predicado. Es decir, para poder que ellos se convirtieran, hubo alguien que les predicó. Amén. Alguien le predicó a usted. Alguien le compartió el evangelio. ¿Verdad que sí? No vinimos al evangelio de la noche a la mañana. Alguien sembró esa semilla. Así que nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, está bien. Claro, yo era un muerto en mi delito y pecado. Un muerto no puede tomar decisiones. Pero no tomemos tan a la ligera y a lo literal de los muertos, del término muerto. Cuando habla de muerte, no habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual. Pero Dios en su misericordia interviene. Amén. Interviene y de esa muerte Él nos da vida. Y estando en vida tenemos que tomar una decisión. Lo segundo, además que el evangelio que os he predicado dice, el cual también recibisteis. Entonces, ¿qué diferencia existe entre que el evangelio fue predicado y el evangelio que fue recibido? Existe una relación. Y es que cuando el evangelio es predicado, tiene que ser entonces ¿qué? Recibido o rechazado. Recibido o rechazado. Hay gente que categóricamente lo rechaza, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba jovencito todavía. Íbamos a evangelizar por las calles de mi pueblo. Y salíamos los grupos de jóvenes, las hermanas, los hermanos, con mi abuela, nunca se me olvida. Y salíamos todos los sábados, calle por calle, a un solazo terrible de verano, pero contentos, alegres. Yo recuerdo que en una de esas ocasiones yo fui con un amigo mío a entregarle una literatura a una persona y le toqué la puerta. Hermano, y cuando abrió la puerta, hermano, me lanzaron ¿cómo se llama? Un tarrón de agua con jabón, de esos que usan para fregar. ¡Ven! Y lárgate, yo no quiero saber, yo soy católico, apostólico, romano. ¡Santo! Y yo soy muy terrible, ¿no? Mucha gente lo va a rechazar así categóricamente. No te va a dar oportunidad de desenfundar nada. Simplemente te matan antes de que salgas. Antes que tú saques tu pistola te tiran. Pero normalmente, hermano, la gente siempre recibe el evangelio. Cuando hablo de que lo reciben, no estoy hablando precisamente que sean salvos, sino que lo reciben, porque esto es un proceso. Misionológicamente hablando, es así. El evangelio, la persona tiene que ser enviada, el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser escuchado. Así que si tenemos que enumerarlo, primero tiene que ser predicado, segundo tiene que ser escuchado. Y escuchado significa que va a ser rechazado o va a ser recibido. Así que cuando a mí me predicaron la primera vez el evangelio, yo lo rechacé rotundamente. Nunca se me olvida. Yo recuerdo que las campañas, así se llama
a las avanzadas evangélicas en mi país, pero que en sus países también. Mi casa quedaba cerca, digamos, aquí quedaba mi casa y al otro lado de la calle, como a unos 80 metros adelante a la derecha, quedaba el lugar donde se celebraban los cultos. Durante 2 meses, hermano, yo me sentaba a escuchar. Yo no quería ir, mi abuela iba, mis hermanas iban. Y yo decía, yo no voy para allá, yo soy católico, apostólico, romano. Yo, pero qué tontería. Ahora yo me doy cuenta, debía haber dicho, yo soy ¿qué? Católico puerteño panameño. Porque si soy puerteño, así se llama mi pueblo, y panameño porque así se llama mi país, Panamá. Y yo decía, no, yo no me voy a convertir a otra religión. Ya mi abuelo estaba convertido, mi abuela también. Si ellos quieren seguir traidores de lo que son, yo soy católico. Yo decía, yo quería ver ese predicador, hermano, y entrarle a patada. Pero día tras día, hermano, ahí estaba el mensaje predicándose. Hasta que en un momento que de tanto escucharlo, hermano, el Espíritu Santo me tocó. Y sin darme cuenta, ahí estaba yo, hermano, levantando mis manos y aceptando a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Amén. Pero el Evangelio tiene que ser recibido o tiene que ser rechazado. La resurrección, además de que nos autoriza a predicar, también nos muestra que este Evangelio tiene que ser recibido. Tiene que ser recibido. Es como cuando a uno le envían de la post un paquete. ¿Cuántos han recibido un paquete que le envían de su país? Pero como el paquete es muy grande, le envían un pequeño documento, un papel, ¿verdad? Donde le dicen que tiene que apersonarse, tiene que llegar con su carta de identidad, con lo que tenga, para poder retirar el paquete. Ahora, si usted durante cierto tiempo usted no lo retira, simplemente el paquete, hermano, lo regresan o lo reciclan o lo botan, no sé qué harán, porque usted simplemente, ¿qué? No se apersonó. El mensaje que usted les envió a ella después de 2 meses de estar el paquete allí fue que usted no le interesaba, ¿sí o no? Usted lo rechazó, pero el paquete le fue enviado. Pues sucede lo mismo, hermano. El Evangelio, Jesucristo, que es el mismo Evangelio encarnado, fue enviado por el Padre para nosotros. Usted tiene que tomar la decisión, o lo toma o lo deja. Lo triste es que mucha gente está rechazando a Cristo, recibiendo el mensaje, recibiendo la palabra, lo rechaza, no le interesa. Y eso, hermano, es muy triste. Y eso no solamente en el mundo, sino dentro de la misma congregación del Señor, ¿por qué no? Entonces, yo vuelvo a retomar lo que dije al principio, hermano. Es muy importante saber dónde estamos ubicados, quiénes somos realmente. Es muy importante saber quiénes somos. Si yo le pregunto a usted quién es, usted va a decir, yo me llamo Tomás Rodríguez Coronado, nacido el 21 de marzo del año 1962. Casi mi mamá me para en el camino, llegando al mismo. Soy panameño, mido 1,71, peso 60 kilos, pero ahora aquí entre ustedes me pesan los 70. Respeto al diablo. ¿Qué diablo ni qué diablo? Mi culpa es mía. No echar culpa al diablo. Estudié en la escuela Ángel María Herrera, no seguí la universidad. Me gusta el sancocho de gallina. Mi abuela y mi abuelo se llaman fulano y fulana. Y yo me conozco, sé de lo que estoy hablando. Pero transportando esa figura, ¿quién es usted realmente? ¿Sabe usted quién es? Porque dependiendo de quien usted sepa quién es, así usted va a actuar. Así usted va a actuar. Si usted
es hijo de rey, usted va a actuar como un hijo de rey. Es decir, va a actuar como un príncipe. Si usted es pordiosero y vive comiéndose la comida que otros dejan en la calle, usted vivirá como un piedrero, así le llaman en Panamá, orante. Alguien que vive en la calle, duerme en la calle. Amén. El problema es que muchos de nosotros distamos mucho de ser lo que decimos ser. Si usted es hijo de Dios, usted se va a comportar como un hijo de Dios. Pero para actuar de esa manera, primeramente el Evangelio le tuvo que haber sido predicado. Luego de haber sido predicado, usted lo recibió o lo rechazó. Amén. Lo recibió. Si usted lo recibió, entonces pasamos al siguiente plano, que tiene que ver ya con la salvación. Amén. Cuando es recibido, aceptado, se opera un cambio radical. Por parte de Dios, Él nos hace sus hijos. Y por la nuestra manifestamos el amor de Dios. Vámonos al Evangelio según San Juan. Es un texto bíblico que todos se deben aprender. ¿Quién se sabe Juan 1:12? Bueno, no le voy a hacer pasar vergüenza. Mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Es decir, hermano, que el que no está en Cristo no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Un demonio, un espíritu, un diablo? No, es una criatura que se descarrió hecha por Dios. Es una criatura. Pero en el momento que acepta a Cristo, pasa de criatura criada por Dios a ser ahora, además de criatura, pasa a ser ¿qué? Hijo. Porque aquí lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, antes no lo eran. Todo aquel que recibe el mensaje y recibe el mensajero de ese mensaje, pasa, hermano, automáticamente a ser hijo de Dios. Y se opera un cambio. Se opera un cambio. Por eso es que el cristiano no tiene que pelear ni tiene que demostrar lo que es. En otras palabras, el cristianismo no se tiene que demostrar. Eso sale. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano evangélico. Yo soy bautista. Yo soy cuadrangular. Yo soy de la iglesia de Dios. Yo soy de la Asamblea de Dios. Yo oro por los enfermos y se sanan. Yo oro por los endemoniados. Los endemoniados quedan libres. Y yo hago esto, hago lo otro, y vive llenando su boca de eso, hermano. Atención, eso no se dice, ni se lanza a los cuatro vientos, eso se vive. Dios mismo te va a honrar en el momento que tenga que hacerlo. Sí, yo soy cristiano, demuéstramelo, como predicaba hace 2 domingos atrás, ¿se acuerdan? La prueba de la fe. La prueba de la fe hablaba de la paciencia, pues la paciencia va a ser probada. Algunos dicen que tienen paciencia. Ah, bien, perfecto. Demuéstrame tu paciencia. No sé qué es la prueba. Porque la manera de demostrar la paciencia no es sacándolo de aquí y que aquí está. No. Demuéstramelo. Y la prueba viene para probar eso. El que ha recibido el Evangelio, ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, hermano, tiene que operarse cambios en ellos. Con esto lo que estoy tratando de decirles, queridos, es que alguien que dice ser cristiano, pero sigue siendo patán, sigue siendo incrédulo, sigue siendo mal hablado, sigue siendo mentiroso, y meta además otros títulos a la lista. Yo dudo, en mi opinión, yo dudo que ese sea un verdadero creyente. No, pastor, pero es que a todos nos pasa. Sí, pero que eso sea un estilo de vida es lo que no pasa. Yo entiendo que pecamos, cometemos errores, ¿verdad que sí? Los cometemos, yo cometo errores. A veces me he enojado, porque somos humanos.
Estamos en esta tierra sujetos a una naturaleza pecaminosa. Cuando usted se convirtió a Cristo, su carne no se convirtió. Pero cuando hacemos una práctica constantemente, entonces hay algo que no está encajando. A eso me estoy refiriendo. Tiene que haber un cambio radical cuando recibimos a Cristo. Ahora, puede suceder también que seguramente Cristo entró a la vida de esa persona y esa persona realmente ha empezado el proceso de salvación en su vida. Cuando hablo del proceso de salvación, no estoy hablando de que no, en el momento que usted aceptó a Cristo, usted ya es salvo. ¿Estamos claros? Cuando hablo del proceso no es para ser salvo, no, usted es salvo. Hablo que una vez que usted es salvo, hay un proceso en la salvación. Es un nuevo caminar, lo vamos a ver más adelante. Es un nuevo caminar, usted va caminando, pero usted es salvo. Y en ese caminar, si se murió, porque se murió de una enfermedad, lo mató a alguien, qué sé yo, usted se va con el Señor. A eso se está refiriendo. ¿Cuándo dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano. Alguien me dijo por ahí, y lo digo de buena intención, gloria a Dios. Ojalá que se quieran más gente así, que te den buenos consejos, que te quieran ayudar. Porque las intenciones se notan. Hay gente que te dice cosas buenas y bonitas, pero no son con buena intención. Hay gente que te dice, te da consejos a la mala, a la brava, pero sus intenciones son buenas. Y alguien me dijo que pastor, no predique esa clase de mensaje, está cuidado, que se va la gente de la iglesia. Usted es bien duro. Y yo dije, mi hermano, muchas gracias por su consejo. Lo voy a considerar. Pero antes lo voy a llevar ante la presencia de Dios para ver Dios qué me dice. Y el Señor me dijo, ¿sabe una cosa? Por predicar como tú estás predicando, tú no estás predicando ni la 10ª parte de lo que mi hijo predicó y por eso lo crucificaron. Entonces, hermano, no espere que yo venga a decirle, sí, hermano, la prosperidad, que hermano, mire, que la unción, que aquello, que lo otro, no, usted nunca va a escuchar por parte de mi boca, no puedo hablar nombre de mi esposa, esta clase de mensaje. Las cosas tienen que ser tan claras como la Biblia lo dice. Amén. Al pan y al vino vino, así, tan sencillo. Entonces, el verdadero cristiano que ha recibido el mensaje, va a demostrar, va a manifestar esos cambios. Yo sé, lo reconozco. Hay cosas que mi esposa me lo dice, cosas que vayan. Estoy luchando para que no estén aquí. Pero cuando yo miro hacia atrás, hago un recorrido histórico y tiro hacia atrás, reconozco realmente que el Señor ha operado cambio en mi vida. Yo le comentaba al grupo de alabanza en una reunión que tuvimos antes de todo, que yo era tímido. Muchos no lo creen y no los culpo. Usted no peca si no me cree, hermano. Si no le cree a Dios, allá, pero a mí usted no peca, tranquilo, no me crea si no quiere. Pero yo era tímido a morir. Timidísimo. Imagínense, yo era predicador de la palabra. Yo tenía 23 años, ya yo pastoreaba una iglesia. Y yo no sé cómo yo pastoreaba, cómo yo predicaba. Y yo decía, ¿sabes lo que pasa? Que el Espíritu Santo me tomara. Porque cuando yo estaba en mi casa y llegaba el pastor, o llegaba alguna hermana, sobre todo cuando eran hermanos y guapas. Ay, hermano, eso me daba una pena y yo me quería. Y yo le decía, hermano, yo estoy aquí todo. Porque me daba temor a hablar. Yo no quería conversar, porque yo era medio gago. Parecía el Pato Donald, creo que hay que hablar así. Y yo tenía temor a hablar, había inseguridades en mí. Y eso, hermano, me golpeó mi autoestima. Pero a medida como fue pasando el tiempo, Dios transformó eso. Lo hizo. Yo cuando me miro, increíble de lo que Dios es capaz de hacer. Le decía yo a Sebastián, que estaba en la reunión, Sebastián, un día tú vas a dirigir la alabanza aquí. Claro que sí, Sebastián. Aleluya. ¿Ustedes se imaginan a Seba? ¡Alaba a Dios, hermano! ¡Vamos! ¡Venga, Miguel, vamos!
así por fe. Lucha. Porque las cosas viejas pasaron, que aquí todas son nuevas. El que ha confesado, el que ha recibido el Evangelio, que ha sido predicado, y Cristo es parte de su vida, se va a dar cambio, hermano. Tiene que existir cambio. Tiene que existir cambio. Debe existir cambio. Es como un niño que nace. Y normalmente el niño va a crecer, ¿sí o no? Va a crecer. Y a medida como va creciendo, se va alimentando de ciertos alimentos. Pasa de etapa a etapa. Va creciendo. Sus órganos internos, su cuerpo va evolucionando. Y uno lo va viendo y dice, es tremendo. A veces uno se da cuenta, pero cuando usted se va de viaje por un mes y regresa, dice, oye, ¿cómo ha crecido? Pero si un niño que nació y han pasado 4 años y sigue siendo el mismo pigmeo de siempre, sigue siendo chiquitito, ahí hermano chiquitito, 4 años, y todavía, dice, pero si hace 4 años que nació. Oye, no, lo terrible de todo es que tiene cuerpo de persona mayor, pero raquítica, enana, acamada. Y dice, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué no come? ¿Qué sucede? ¿Sí o no? Es algo anormal. Entonces un cristiano que tiene tanto tiempo de estar caminando en los caminos del Señor y sigue siendo el mismo raquítico y sigue siendo la misma persona con las mismas malamañas de hace 30 años atrás, hermano, aquí hay algo que me está bien. O es que nació o no nació de nuevo. Ahora, hay algunos que sí, son cristianos, son salvos, gloria a Dios, pero no le han permitido que el Señor entre en algunas áreas y comience a trabajar en esas áreas. No, esa área no me la toques. Amén. Entonces, por parte de Dios, Él nos hace sus hijos. Y por la nuestra manifestamos el amor de Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 10 al 11, dice así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Es decir, si el amor de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que amarnos unos a los otros. El amor no es un simple mandamiento, amados unos a los otros, es una vivencia. Miren, la gente espera amar, espera que lo quieran, espera querer a otros para luego actuar. No, eso no se tiene que esperar. Si Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que manifestar ese amor hacia el prójimo, hacia las personas. Yo lo tengo que hacer, aunque fulano me caiga pesado, pero yo tengo que manifestarle ese amor. Pero algunos dicen, no, eso es hipocresía, pastor, porque yo no siento hacerlo. Es que el amor no es un sentimiento. Eso es lo que nos han vendido. El amor es un sentimiento. No. Mire, la Biblia dice que Dios es amor y Dios no es sentimiento. Porque el odiar es un sentimiento. Por tanto, entonces, estamos comparando a Dios con nuestra naturaleza humana. Y Dios no es igual a nosotros. Entonces, si tú tienes que amar a ese pedante, a ese que me cae pesado, a ese que te hizo aquello, entonces, hágalo. Dios te va a ayudar. Dé el paso, hágalo por fe, hermano, actúe, accione. Y cuando tú lo hagas, Dios estará allí para ayudarte. Y mientras caminas y te diriges a ese caradura que te hizo tanto mal, Dios va a cambiar la situación. Debo amarme a mí mismo. Yo tengo que amarme a mí mismo. Ay, pero eso es egoísmo. No, eso no es ser egoísta. Dios dice, amaos unos a los otros. Pero también Dios dice que debemos amarle a Él como a nosotros mismos. No es egoísmo, no es narcisismo. Yo me amo, yo. No estamos hablando de eso. Si usted no se ama a usted mismo y usted no se acepta como Dios le hizo, hermano, usted no será capaz de amar a nadie.
él mismo no se acepta. Por eso es que atención, hermano. Por eso cuando yo me examino, digo, Señor, examíname. Mira si hay perversidad en mí, como dice el Salmo 139. Examíname, Señor, quiero verme. Y el Señor te examina y te dice, hay esto, hay aquello. Porque lo que tú eres, eso manifiestas. Eso manifiestas. Entonces tenemos que amarnos unos a los otros. Yo tengo que amarme. Tengo que cuidar mi cuerpo, mi hermoso cuerpo. ¿Cuántos tienen un hermoso cuerpo? Gloria a Dios, hermano. Diga amén. Aunque a algunos no les guste. Yo me cuido, yo me baño, me cepillo los dientes. Me pongo mi desodorante. Cuido mi templo. Cuido el templo del Espíritu Santo. Me amo en ese sentido. No es ¿cómo se llama? Un amor excesivo. Un amor malintencionado, egocéntrico. Es el amor que Dios me manda, que yo debo sentir por mí mismo. Porque si yo me acepto como Dios me hizo, como soy, aleluya, yo seré capaz de aceptar a los demás y de amar a los demás. ¿Por qué usted no puede amar a los demás? ¿Por qué usted no puede aceptar las imperfecciones de los demás? Porque usted tiene un problema. Amén. El Evangelio no se impone. Se presenta de manera clara y sin ambigüedades. En eso consiste nuestra responsabilidad y la gente tiene que recibir ese mensaje. Tiene que recibirlo. Y aquí en recibir, hermano, hay muchos sinónimos como percibir, obtener, aceptar, admitir. Son entre muchas sinónimos, pero también hay un antónimo. Ceder, rechazar. Entonces, ¿qué sucede? Que el Evangelio tiene que ser predicado. Usted tiene que compartir el Evangelio con la gente. Tiene que predicar el Evangelio a la gente. Recuerde, lo he dicho, usted no va a salvar a nadie. Mire, cambie su mentalidad. No vaya a predicar porque voy a salvar a fulano, voy a salvar a fulana. No. El que va a hacer esa obra es el Espíritu Santo. Cuando usted se saca ese chip que Él metido allí y usted va como un mensajero a entregar un mensaje, entonces, hermano, el mensaje va a llegar sin ambigüedades, sin ser adulterado, sin ser diluido. Porque usted lo está haciendo en función a un mandato y a una necesidad que existe. ¿Verdad, Camilo? Y Ale. La gente necesita recibir el Evangelio. No, hermano, que vaya, le prediquen otros. Hay gente que le puede predicar. Es más, yo oro para que otros le prediquen. Qué bello, ¿no? Qué lindo. ¿Por qué tú no vas? Mire, yo admiro a Lorena y a todos los que lo hacen, pero hablo, si me permite usar a mi hermana, porque todos lo hacen, yo lo he visto y sé que era Melissa, pero permítanme usar a Lorena, porque de todos los que estamos aquí ya conocíamos al Señor. Lorena no conoce a Dios prácticamente entre nosotros, por eso la uso a ella, para que nadie se sienta aludido, nadie se sienta mal, porque nunca falta eso, hermano. La mencionan ahí, ella misma menciona. Yo que he hecho tanto, y ¿por qué hay esa mención? Hermano, por favor, eso es carne. Usted está mal, arrepientas. Y miren, yo veo a Lorena que ella le reveló a todo el mundo. Se mueve en el tren, ve a alguien anda con el oído parado y va y le reparte literatura y qué es lo otro. Y a veces la tengo que parar. Le tengo que poner freno. Porque ella, hermano, está desesperada. Bendita desesperación. ¡Santa! Ese niño nos dando cuerpo, hermano. Y digo, tranquila. Sí, cuando venga, no, tranquila. Gloria a Dios. Algunos dicen, no, cuando venga, es que está en su primer amor. Y usted va a ver que cuando le pase el primer amor, va a ser como uno de nosotros. Yo antes también evangelizaba bastante. Yo a todo el mundo yo le evangelizaba, usted quiera. Pero eso le va a pasar, pastor. Eso es como fiebre que pasa. Esa es una sudadera que ya tiene, pero cuando le pasa, qué feo, ¿no? Qué triste. Qué triste que algunos creyentes hablen de esa manera. Entonces yo la admiro en ese sentido.
Ahora sí voy a utilizar otro ejemplo de hermanos que ya yo conozco de hace tiempo aquí, como Azuli, le encanta evangelizar. Azuli siempre la ve en la calle, a veces, las pocas veces que la he visto, ay, ¿qué es esto y qué es lo otro? Siempre trae musulmanes. Siempre un musulmán la encuentra a ella o ella encuentra a un musulmán, no sé cómo era su vida. Y los trae aquí. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero hay que estar conscientes de una cosa, que no son ellas, ni soy yo, ni es usted quienes vamos a salvar esa alma. Es el Espíritu Santo quien les va a convencer de pecado. Ellos, mire, su trabajo consiste en que ellos reciban el mensaje. Ese es mi trabajo, que lo reciban. Por eso hay que orar. Si hay que ayunar, hay que ayunar. Y hay que orar antes de salir, Señor. Yo sé que yo no le voy a salvar, así que yo me quité eso, pero sí necesito que yo lo reciba. Ahí sí, gloria a Dios. Amén. Y haga como el cartero. Él llega y toca, y como no estoy, deja un mensaje. Tiene que apresurarse a tal lugar, porque una encomienda para usted, estamos abiertos de tal hora a tal día. Usted va, dice, bien. Pues hermano, así mismo, ore a Dios cuando usted vaya a evangelizar y usted le va a entregar el mensaje a una persona. No está, pero déjele un tratado, ahí está, déjese. Y dígale, Cristo te ama. Y tercero, el apóstol Pablo, estamos siguiendo la línea de 1 Corintios 15, ¿lo tienen? El mensaje que os he predicado, el cual también recibiste. Y lo tercero dice, en el cual también perseveráis. En el evangelio de la gracia hay que perseverar y estar firmes. Amén. Este evangelio de la gracia nos lleva por la senda de la salvación. Hay un coro